Ya. Bueno, ¿qué vamos a ver en este curso? Lo que vamos a ver específicamente son funciones en Julia. Entonces, siempre agradecer por su presencia inicialmente. Entonces, lo que vamos a ver en esta ocasión son las funciones. En anteriores cursos, en anteriores videos, ya vimos cómo se declaraba una función, pero acá lo vamos a repasar de manera muy breve. Entonces, lo que vamos a hacer acá, cómo se declara, cómo es la sintaxis para la declaración de una función en Julia. Declaramos o escribimos la palabra reservada función y siempre va a terminar en la palabra end. Entonces, siempre estas dos, esta es la sintaxis de cómo declarar una función en Julia. Dentro después hacemos un espacio y damos el nombre a nuestra función. En este ejemplo, nuestra función se va a llamar mi suma, donde va a tener dos parámetros, parámetro A y el parámetro B. Entonces, dentro de estos dos parámetros, lo que vamos a retornar es simplemente una suma de estos dos números. Entonces, esa es la forma en la cual se declara una función en Julia. Disculpa la interrupción, disculpa. Dime, no hay ningún... ¿Estás trabajando en qué editor o cómo es el tema del editor? Uno, Estamos dos, trabajando en el notebook de Julia, que es Pluto. ya, Igual en el primer video que está en el grupo de WhatsApp, ahí les expliqué cómo instalarlo, cómo tener este mismo notebook en ya, su, en bueno, su eso no hay PC. problema. Y Entonces, segundo, ¿puedes compartir el archivito como para perfecto. irlo, Al irlo finalizar siguiendo? el Al curso, finalizar, ok. les Sí. comparto, lo subo al grupo junto con el video. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ok. No te Entonces, interrumpo. como les iba explicando, tenemos acá la función MiSuma. Dentro de la función MiSuma tiene dos parámetros, A y B, y simplemente nos retorna una suma. Después vamos a ir viendo a qué se refiere con esta palabra que dice método. Entonces, vamos a dejarlo bien claro qué refiere Julia con esta palabra reservada método. Pero esta no es la única forma de declarar una función. Le podríamos denominar que esta forma de declarar una función es en bloque. ¿Por qué? Porque necesita al menos 3 líneas de sintaxis para poder generar una función. Pero hay otra forma de hacerlo de manera resumida. Y este es el otro ejemplo que vamos a ver. Es decir, simplemente declaramos una función. En este caso le hemos denominado mi suma 2. Va a tener igual dos parámetros, A y B, y nos va a retornar igual, una suma. Esta sintaxis que estamos viendo simplemente es un resumen en el primer video lo vimos, como en Julia la mayoría de las operaciones son funciones. Entonces lo único que hace acá es sumar A más B. Entonces, ¿cómo tendríamos la declaración de una función en Julia? Hay dos formas de declarar una función, tanto en bloque como en una línea. Entonces, esto depende de la necesidad, depende de la sintaxis. Si su función va a ser bien compleja, siempre la recomendación es esta. Si no, lo pueden simplificar en una sola línea. Entonces, dentro de una función, muchas veces lo que nosotros necesitamos es interpolación de cadenas. ¿A qué se refiere? Que nos retorne un pedazo de texto asociado al valor del parámetro que vayamos ingresando. Por ejemplo, acá vamos a ejecutar la función cuadrado, que simplemente nos va a dar el cuadrado de un número. Si nosotros llamamos a nuestra función cuadrado, le decimos 2, ejecutamos y nos dice el cuadrado de 2 es 4. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? El parámetro que estamos ingresando lo estamos concatenando a un texto para que nos dé el retorno sea una frase, si lo queremos entender así. Entonces, ¿cómo hacemos esta interpolación de cadenas? Siempre con este símbolo de dólar, entre paréntesis, y en este caso el parámetro. Lo mismo estamos acá, el símbolo de dólar, paréntesis, y la operación que queramos realizar. Entonces, esta es la forma de declarar o de realizar una interpolación de cadenas dentro de una función en Julia. Vamos a seguir con el retorno de un valor en una función. ¿A qué nos referimos? Generalmente en Julia, cuando nosotros realizamos una operación, el retorno de la operación es de arriba a abajo. ¿A qué me refiero? Si no tuviéramos esta palabra reservada de retorno, lo que nos devolvería la función sería x dividido entre y.
Pero cuando nosotros le agregamos esta palabra reservada retorno, lo que nos va a devolver, le estamos obligando a Julia que nos retorne esta línea de sintaxis, que sería X por Y. Vamos a ejecutar y vamos a decir operaciones. Y le decimos 2, 3 y 4. Ejecutamos y nos devuelve 3 por 4, 12. Pero si yo le quito la palabra reservada de retorno, ejecutamos y nos da 0.75, que sería la división de 3 entre 4. Entonces, cuando nosotros no colocamos la palabra reservada retorno, Julia automáticamente nos va a devolver la última sintaxis o la última operación que estemos declarando. Si nosotros le decimos retorno, le damos la palabra reservada retorno, entonces en esta ocasión nos va a devolver la suma, que sería 7. ¿Por qué? Porque le estamos obligando, que vamos a entenderlo de esta forma, a que nos devuelva la suma de estos dos números. Entonces, eso es el retorno de un valor en una función. Ahora, lo que vamos a ver son variables locales y variables globales. Esto ya lo vimos con anterioridad en el curso, en el segundo curso. ¿Pero a qué nos referimos? Aquí vamos a repasar levemente a qué nos referimos. Lo que vamos a ver acá es que dentro de una función podemos declarar variables globales y variables locales. Una variable local sería aquella variable que se va a ejecutar dentro de la función. En ningún momento estos valores de x, y y z van a ser reconocidos fuera de nuestra función. A eso se refiere con variable local dentro de una función. Por ejemplo, vamos a ejecutar acá la función var local. Vamos a digitar nuestros dos parámetros, que son 2 y 4. Entonces, lo que nos está devolviendo, siguiendo la lógica anterior, es el último valor, que sería z. Deme un rato. No, disculpen. Lo que está haciendo acá es declaramos una variable x, que sería a. A era 2, sería 2 más 4, 6. Y le estamos indicando después b, que sería 4. Y 4 más 2, 6. Entonces, lo que está haciendo, nos está devolviendo la suma de x y y, que sería 6 más 6 igual a 12. Entonces, eso es lo que nos está retornando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando esto es declarada de manera local, que si nosotros llamamos a z, en Julia nos da un error porque nos dice que no está definido. Entonces, esa es la ventaja, o ese es más que ventaja, esa es la lógica que tiene una variable local dentro de una función. Esto lo voy a eliminar para que no nos genere espacio. Entonces, esa es la función o el objetivo de una variable local. X, Y y Z jamás van a ser reconocidos fuera de nuestra función. Una variable global simplemente es la inversa de lo anterior, que sería, si nosotros vamos a declarar una variable t, como va a ser de forma global, fuera de la función, t va a seguir manteniendo su valor o va a ser reconocido. Por ejemplo, vamos a ejecutar esta función que sería var global. Voy a decir 4 más 6, disculpen, 4 y 6. Ejecutamos y nos da 10 porque es la suma. Si nosotros llamamos a la variable t, acá, un rato, dice error t no está definido. Aquí está. He vuelto a ejecutar la función para que me reconozca t. Acá les hago un punto aparte. Esto se debe al notebook que estoy utilizando. Es reactivo, entonces para que pueda reconocer los valores, tengo que, bueno, automáticamente lo reconoce las celdas, pero en este caso necesitábamos refrescar nuestra función. En otras palabras, simplemente ejecutarlo otra vuelta. Entonces, volviendo al ejemplo, lo que quiero que entiendan de una variable global es que la variable t está siendo reconocida fuera de nuestra función. Entonces, esa es la diferencia entre una variable local y una variable global. La variable local podemos declarar n variables
dentro de la función y estas siempre van a estar reconocidas solamente en la función. Y en la variable global podemos declarar n igual variables, pero esta va a ser reconocida también fuera de nuestra función. ¿Cuál es la recomendación? Siempre utilizar variables locales. Variables globales, si no tienen de otra, pues utilicen, no, pero es mejor intentarlas no utilizar. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Ok, si no hay ninguna consulta, continuamos. Vamos a ver ahora un poco de broadcast. ¿A qué se refiere este broadcast? Es una notación. Generalmente se le utiliza entre operaciones con vectores. En esta ocasión vamos a un poquito a separarnos de las funciones, pues solamente un poco para que entiendan el concepto. Estamos declarando dos vectores o dos listas, A y B, y lo que le estoy indicando es simplemente que me reste A menos B. Lo que hace Julia internamente está restando elemento a elemento. Entonces disculpe, no estoy restando elemento a elemento. Para que nos reste elemento a elemento, lo que tenemos que hacer es el broadcast, y el broadcast es simplemente el punto. Entonces, este resultado lo que nos da es la diferencia de la resta de elemento a elemento. 10 menos 5, disculpe, A menos B. 10 menos 5, 5. 22 menos 6, 16. 43 menos 7, 36. 67 menos 8, 59. Entonces, esto es lo que hace el broadcast, lo resta elemento a elemento. En las operaciones de vectores que tengan el mismo tamaño, Julia no va a tener el inconveniente, pero va a haber ocasiones en las cuales sí necesitamos estas operaciones elemento a elemento. Entonces, para esas operaciones siempre van a utilizar este punto, que significa elemento a elemento, operaciones de elemento a elemento. Vamos a ver con otro ejemplo. Lo que vemos acá, estamos declarando un vector que va a ser 1, 2, 3, 4, y lo que queremos es simplemente agregarle el doble o el valor 2, que tal vez está mal el nombre de la función. Vamos a agregar el valor 2 a cada elemento de este vector. Llamamos a nuestra función, declaramos nuestra función doble. El parámetro va a ser una b. Simplemente lo que quiero es que me sume a cada parámetro un valor de 2. Pero como nuestro input no es un valor, sino es un vector, lo que vamos a tener que hacer es un broadcast. Entonces, con este punto lo que decimos es que el 2 se vaya a sumar al valor 1, después se vaya a sumar al valor 2, 2 más 3 y 2 más 4. Lo único que hacemos con este punto es la distribución de la función a cada elemento. Esa es una de las características del punto del broadcast. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Ok, entonces continuamos. Vamos a ver ahora un poco de tuberías. ¿A qué nos referimos con tuberías o los pipe? Simplemente nos referimos a que una función, unos valores o cualquier retorno de un valor lo podemos agregar a una función. Ejemplo, lo que yo quiero de este vector, a este vector de listas que yo tengo, quiero agregarle, quiero sumarlo todos estos valores, pero dentro de Julia ya hay la función suma. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todos los elementos de este vector. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos con esta sintaxis, una barra vertical y el símbolo mayor que, seguido del nombre de nuestra función. Vamos a ver con otro ejemplo. Declaramos una función cuadrado 1. Entonces, lo único que va a hacer es retornar cualquier valor que se le ingrese, cualquier número que se le ingrese, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, como veíamos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Entonces, si nosotros solamente ejecutamos la suma de 1, 2, 3, 4, nos va a dar 10. Pero el 10 ya va a ser el input o va a ser el ingreso, el resultado de todo lo que nos retorne hasta acá,
va a ser el input para esta función que hemos declarado. Entonces, esto es muy, muy útil porque nosotros vamos a ver por un ejemplo. Yo voy a declarar 2 más 2. Entonces, yo quiero que el resultado de este 2 más 2 lo elevemos al cuadrado. No, eso lo vamos a ver en funciones. Acá, disculpen, lo vamos a ver en funciones anónimas. No les voy a complicar con la notación porque en realidad la notación sería esto, pero vamos a ver esto en funciones anónimas, que sería la siguiente clase. Y acá nos está devolviendo al cuadrado. Pero ¿qué es lo que he hecho acá? Es una función anónima. Por favor, esto lo vamos a ver a detalle en la siguiente clase, pero entiendan cuál es el objetivo de un pipe o de una tubería en Julia. Simplemente el valor que tenemos acá, vamos a declarar un vector, una lista de 1, 2, 3. Este vector lo que vamos a hacer es, vamos a sumarlo. Entonces, ¿qué nos va a dar? La suma de 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3. Y a esta suma, si yo le quiero agregar otro valor, por ejemplo, vamos a decir, en este caso vamos a utilizar el cuadrado. Entonces lo único que está haciendo es este cuadrado que ven, este resultado de 6 lo va a elevar al cuadrado, a nuestra función cuadrado. Entonces el resultado acá es 36, que sería lo mismo que acá 36. Entonces, ¿entienden cuál es la lógica de esta notación? Es agarrar los valores 1, 2 y 3, el resultado realizamos la suma, y el resultado de esta operación lo elevamos al cuadrado. Esto es la notación de un pipeline. ¿Hasta que tienen alguna duda o pregunta? Ok, ahora lo que vamos a ver es composición de funciones, que el concepto es muy similar a lo que estábamos llevando, solo que aquellos que vienen más de la rama de las matemáticas lo van a lograr entender, que simplemente es una notación que tiene Julia para expresar lo mismo que hemos visto anteriormente, un pipeline. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos funciones, cuadrado 1 y suma. Después declaramos este símbolo de un círculo, y lo que va a hacer es ejecutarse siempre de derecha a izquierda, que sería primero va a ser sum, después va a ser cuadrado y después las funciones que nosotros queramos, pero siempre va a ser de derecha a izquierda. Entonces siempre va a empezar en suma y va a llegar hasta lo más a la última función que esté declarada a la izquierda. ¿Qué es lo que va a hacer en esta ocasión? Suma va a ejecutar a todo este vector y el resultado de acá se va a ejecutar con el cuadrado, con la función cuadrado. Que la lógica es la misma que estábamos viendo acá, la notación es distinta. Entonces, estos ya son las composiciones de funciones en Julia. Lo único que estamos haciendo, vamos a repetir lo que hicimos anteriormente, solamente para que entiendan. Lo que está haciendo acá es hace la suma de este vector, y lo que vamos a hacer es, vamos a declarar después a este resultado, si quieren verlo así, estamos aplicando el cuadrado, que sería 100. Entonces, la notación viene para la denominación de composición de funciones. Entonces, estas dos notaciones son bien importantes en Julia, y ya cuando vayan viendo código de otras personas en Julia, ya van a poder entender qué es lo que está realizando. Disculpa, Ron, una pregunta. Sí. En la composición, el valor que usas para unir la composición, ¿qué término es? O sea, ¿qué imagen es? Es un círculo. Julia automáticamente te reconoce la sintaxis LaTeX si tú le dices circ. Ah, ya. Y O sea, haces un tab. Acá, ajá. Entonces es una sintaxis de un círculo que ya sea que estés manejando Julia en la terminal, igual te lo va a reconocer. Vamos a hacer Julia. Esa es una de las ventajas de Julia, que dentro de Julia ya maneja el lenguaje LaTeX. Es otra diferencia, quiero entenderlo, es un plus a diferencia de otros lenguajes de programación. Es por lo que Julia está enfocado directamente a la ciencia.
Ok, la gracias. computación científica. Entonces, es un circ y un tap y ya. Igual pueden hacer con beta y te va a reconocer cualquier sintaxis LaTeX, tanto en el shell de Julia como en cualquier Con editor el TAP de me código. genera el código látex, ya lo vi. Entonces, eso es como se declara esta, bueno, qué símbolo es. Es un círculo que está en látex. Bueno, lo que vamos a utilizar ahora acá, vamos a ver como otro ejemplo de composición de funciones. Declaro una función f de x, que va a ser x más 2. Después voy a declarar otra función g de x, que va a ser x por 3. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar primero? Yo declaro, ahora ingreso el valor de 5. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser 3 por 5, 15. 15 más 2, 17. Entonces, ese es el retorno que nos da. Esa es la, el, bueno, la operación que hace internamente Julia. Vamos a ver esto, cómo sería con una tubería. Simplemente vamos a declarar, vamos a hacer g de x, que en este caso sería 5, y a esto le voy a aplicar nuestra función f, que nos da 17. Entonces la notación es distinta, pero el resultado es el mismo. Esta es la notación con composición de funciones y esta es la notación de acuerdo a una tubería. Entonces, es distinta, sí, pero es la sintaxis, sintaxis es distinta, más el resultado es el mismo. Entonces ya va, depende de cómo lo quieran utilizar o cómo lo quieran expresar, pero eso es una forma de realizar composición de funciones en Julia. Ahora, acá vamos a hacer un repaso de la anterior clase, que es cuál es la diferencia entre la palabra reservada de Beijing y la palabra reservada LED. Entonces, cuando nosotros utilizamos LED en cualquier editor, en Julia, disculpen, lo que nos va a realizar es que todas las variables o todo lo que realicemos se va a quedar en un entorno, en este entorno. Si yo acá llamo a nuestro valor, a nuestro vector B1, nos dice no está definido. ¿Por qué? Porque está dentro de LED. Es lo mismo que una variable global y local, como lo veíamos anteriormente. Pero cuando utilizo la palabra Beijing, lo que va a hacer es, fuera de estas palabras reservadas, de este bloque, los valores van a ser reconocidos. Como una Entonces, variable pública o una variable local, exacto, global, dependiendo exacto, dentro de esa estructura. exacto. Entonces, Ujú. ¿cuál ha sido por qué yo le he puesto Beijing acá? Porque vamos a hacer una composición de funciones utilizando la función f, la g y la h que estoy declarando dentro de otra línea del notebook. Entonces yo voy a decir h de x, simplemente hacer x dividido entre 10. Entonces, ¿qué nos va a dar? Primero me vas a ejecutar la función h, que sería 4 dividido entre 10, seguido de el resultado que me dé 4 dividido entre 10, lo voy a multiplicar por 3, porque eso es lo que me dice la función g. Y el resultado que me dé g de la función g, lo vamos a sumar más 2. Entonces, ¿qué está haciendo internamente Julia? Lo que está haciendo es esta operación que estamos viendo acá. Lo primero que hace es 4 dividido entre 10. El resultado de esta operación lo vamos a multiplicar por 3. Pues está multiplicándolo acá por 3. Y el resultado de esta operación lo vamos a sumar un 2, que sería el resultado 3.2. Esta sintaxis la hemos visto en la primera clase. Lo único que está haciendo es en Julia todo lo maneja como una función, pero ahorita lo vamos a repasar brevemente. Vamos a hacer, para que entiendan mejor el ejemplo, por favor. Hemos ingresado 4 y le estamos diciendo este 4 lo vamos a dividir entre 10. ¿Ok? Nos da 0.4. A todo este valor de acá lo vamos a multiplicar por 3. Entonces nos da 1.2 aproximadamente. A todo este resultado de acá lo vamos a sumar más 2 porque eso nos dice f. Y nos da el 3.2. Entonces, esto que ven acá está haciendo, bueno, es lo que está realizando estas funciones. ¿Hasta acá han entendido? Bueno, entiendo que sí. Si no tienen alguna duda, si tienen alguna duda, disculpen, siempre me lo hacen saber. Interrúmpame, no tengo ningún problema. Pero esto es una característica, volviendo acá. Sí estoy corriendo, entonces sí, no tengo problema.
Perfecto, gracias por seguir la clase. Que ya han debido haber algunas diferencias de Julia con otros lenguajes de programación. Primero, que te acepta LaTeX. Segundo, que te acepta la notación de composición de funciones, que es netamente de las áreas de matemáticas. Más si nosotros buscamos en cualquier canal de YouTube composición de funciones, lo primero que nos va a salir son ejercicios matemáticos más que algo relacionado a la programación. Entonces esto es algo algo característico de Julia, en lo cual no nos quiere asociar a lo que realmente un matemático va haciendo su sintaxis. Nos acepta la notación LaTeX, nos acepta la composición de funciones, y esta es otra notación que estamos viendo que es igual característica, que son las tuberías en Julia. Es relativamente simple, simplemente es una barra mayor que y lo ejecutamos. Es muy simple hacer tuberías en Julia y como composición de funciones. Ahora vamos a ver un poquito que lo vamos a ver, esto ya sería como es una parte de un curso avanzado, que es algo de currying, que simplemente currying, simplemente es, entiéndanlo bajo este concepto, es una función que va a tener dentro de esa función otra función a la cual siempre va a ejecutarse la función llamada siempre y cuando cumpla las condiciones de una función interna. Tal vez algo complicado. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Vamos a decir una suma currying. Va a tener un valor X. Este valor X va a esperar un valor Y. Y solamente cuando tenga estos dos valores X y Y, me vas a realizar la suma de estos dos números. Esto es muy útil para declarar una función al inicio y que dependa de algún resultado y que espere ese resultado para que se pueda completar la operación. Vamos a verlo. Vamos a declarar una variable C1, donde vamos a decirle suma current y le vamos a ingresar el valor de 4. Después, a esta suma current, entiéndalo que esto ya se vuelve como una función que va a ser C1. Dentro del paréntesis va a esperar el siguiente valor, que va a ser 3. Y solamente cuando tengamos los dos valores o los dos parámetros, va a ejecutar el resultado, que sería 7. Entonces vamos a declarar otra variable que va a ser C2, que igual va a tener suma current, y lo que le vamos a decir es que este valor siempre va a tener un valor inicial de 1. Pero como esto ya se vuelve una función ya se va a volver, este C2 se va a volver una función, podemos aplicarlo a nuestro vector, que en este caso va a ser 1 más 1, 1 más 2, 1 más 3, y una vez que tengamos ese valor, me vas a devolver la suma. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Este se va a volver 1 más 2, 3, 2 más 2, 4, 3 más 3, más 1. Vamos a borrarlo acá. Ese valor. Simplemente lo que está haciendo, a cada valor que tengamos de nuestro vector, le está sumando 1. Y después, por la notación de broadcast, porque inicialmente en ningún momento le hemos declarado que va a ser un vector, pero este broadcast no se olviden que va a ir elemento a elemento. Entonces, por la notación de broadcast, simplemente lo que está haciendo es distribuir este valor de 1 a cada elemento de nuestro vector. Y una vez que tengamos el resultado que sea 2, 3, 4, lo que le vamos a decir es ahora devolverme la suma de todos los elementos, que sería 9. Entonces esto es algo un poquito más complejo, pero lo vamos a ir viendo en otros cursos, un poquito más avanzado, donde van a ver no solamente current, sino vamos a ver más acerca de las funciones anónimas y las funciones lambda. Pero la función empieza el proceso empieza desde la función suma current, ¿verdad? Exacto. Desde ahí define el proceso. Exacto. Acá definimos el proceso. Le decimos, vas ¿Y a tener donde X y Y lo toma de dónde? el valor Lo reemplaza por C1 porque es una función. Exacto. Está esperando el valor de y una vez que tengas los dos componentes, recién vas a ejecutar la función. Entonces, el primero declaramos suma current, en este caso X va a ser igual a 4, pero esto ya para que
como el argumento siempre es 1, disculpa, el parámetro siempre es 1, es un valor, disculpa, un parámetro. Entonces, el resultado ya se vuelve una función. Entonces sería 4, una vez que tengamos declarada nuestra variable, en este caso C1, ya lo podemos utilizar como una función para que nos devuelva 4 más 3. Y el retorno siempre va a ser la operación que hemos declarado. Vamos a decirle ahora, por un momento vamos a cambiar a por. Simplemente, como Pluto es reactivo, automáticamente se va a calcular todos los valores. Entonces acá, ¿qué está haciendo? 4 por 3, 12. Entonces, esto es lo que está haciendo acá. En esta ocasión, en el segundo ejemplo, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. ¿Ve? ¿Tiene alguna duda? Los datos los toma ante los anteriores, o no, porque no encuentro dónde toma los valores, eso es lo que no encuentro. ¿De dónde toma para hacer el 12, para el valor de la suma del 12? En la línea C1-3. No sé si me explico. ¿Me puedes, por favor, repetir? Disculpa, no escuché O tan bien. sea, no sé de dónde toma los valores, porque estoy tratando de correr, pero el C1 igual a número 1, genérico función y modo 1, ese es comentario nada más, ¿verdad? ¿O no? Ah, esto. Ujú, ujú. Sí, es un comentario de Julia es como cualquier retorno. Por eso, y entonces, ¿de dónde saca el suma curry? ¿Lo saca de otro lado? No, esto no lo consideres dentro de cualquier. Es como es una sintaxis, es algo de. Ahorita vamos a ver a qué se refiere exactamente esta palabra. Mm, Pero no lo consideres, es la notación de Julia. Lo que vamos a llevarnos al shell para que entendamos mejor, ¿bien? Vamos a declarar nuestra suma curry. ¿ya? Lo voy a hacer un poquito más grande para que podamos verlo. Entonces, una vez que tengamos la suma curring y ya hemos declarado, vamos a copiar. Observa que acá el resultado que vemos acá nos está devolviendo acá. Es decir, este texto que ven acá lo está devolviendo acá, ¿no? Ya, sí, sí, lo hacía, Es estoy una siguiendo. anotación simplemente. ¿Ya? Entonces vamos a declarar C1, que va a ser igual. Ejecutamos y la anotación no hace nada. Simplemente dice que es un método, es una función con un método, ¿no? Entonces es lo que vemos acá. Es esto. Y lo que vamos a ver ahora simplemente ahora sí ya tenemos bueno, el primer componente es 4. Y lo que vamos a hacer ahora es C1. Ejecutamos y nos dice 12. Entonces, esta sintaxis es como lo denomina, como lo realiza Pluto, ¿no? Pero no hay más. No sé si me dejé entender o Sí, te sí, sí, responde. sí. Sí, 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 sí. Ok, Sí, ¿tienen alguna duda, pregunta? Ya, continuamos entonces. Ahora vamos a entender esta parte, vamos a ver cómo podemos ejecutar una, una función a varios argumentos. Observen acá que la notación ya viene con 3 puntos. Entonces, ¿qué significa? Vamos a declarar, por ejemplo, vamos a declarar vector, voy a colocarlo 4 porque no recuerdo que, y vamos 1, 2, 3, 4. Siempre voy a manejar este ejemplo de 1, 2, 3, 4 para que entendamos simplemente los ejemplos. Ahora voy a llamar a la función f1 y le voy a decir b4, ejecuto. Denme un rato. Vamos a manejar con una tupla, con una lista. Denme un rato. Vamos a llamar a la función f de 1 y voy a decir 1, 2, 3, 4. Ejecutemos y ahí está. Yo estaba introduciendo la sintaxis de una manera errónea. Acá, disculpe. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nos va a aceptar ya varios parámetros. Esto
Esto es muy interesante. A ver, ¿en qué escenarios yo personalmente lo utilicé? Por ejemplo, un ejemplo bien simple, cuando queremos realizar una regresión lineal, no sabemos si el parámetro de entradas va a ser un vector, porque puede ser una regresión lineal simple, solamente puede tener una fila, un vector eh, solamente puede ser un vector, o puede ser una matriz, que puede ser x1, x2, x3, y cada uno puede tener varios elementos. Entonces no sabemos cuál va a ser la cantidad de argumentos que podamos tener. Vamos a verlo en un ejemplo, y en uno de los ejemplos prácticos a qué me refiero con esto, pero lo que quiero que entiendan es que cuando declaramos estos tres puntos, simplemente nos está diciendo que este valor de x no va a estar asociado a una sola función. Por ejemplo, voy a hacer f2 y vamos a copiar prácticamente lo que está acá y vamos a ejecutar. Ejecutamos y yo le digo f2 y acá le digo 1, 2, 3, 4, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estamos teniendo varias entradas o varios parámetros. Y cuando esto simplemente nos permite un único parámetro. Esa es la diferencia de acá entre la sintaxis de los tres puntos y el otro. Ejecuto acá F2, entonces ya no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque este no tiene los tres puntos. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? Ok. Entonces lo que vamos a ver ahora y es algo bien característico de Julia, y esto es una característica específicamente, no solamente es de Julia, pero es algo que sí lo hace diferente a los otros lenguajes de programación que son utilizados en la ciencia, y es lo que se llama es del despacho múltiple. ¿Por qué el despacho múltiple? Porque cuando nosotros hemos ejecutado una función, observen que nos dice es una función genérica con un método. ¿A qué se refiere esto, un método? Entonces, ahora entiéndanlo, que todos los ejemplos que hemos ido realizando hasta ahora han sido asociados, es decir, en ningún momento hemos asociado a un tipo de dato. Cuando nosotros asociamos a un tipo de dato, entonces ya vamos a entender a lo que se refiere con esto de métodos. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a declarar una función a la cual le vamos a denominar operaciones matemáticas, que va a tener dos parámetros de entrada, A y B, pero tanto A y B van a ser declarados de manera de una variable que sea del tipo entero. Entonces, cuando ingrese el valor de A, tiene que ser necesariamente entero, el valor de B tiene que ser igual entero, y si los dos valores son entero y entero, nos va a retornar la suma de estos dos parámetros. Ejecutamos y observen acá que nos dice operaciones aritméticas, una función con un método. ¿Ok? Pero si yo vuelvo a declarar operaciones aritméticas, pero va a tener ya dos tipos de datos, disculpen, van a tener dos parámetros, pero cada parámetro ya va a ir variando los tipos de datos en función a la primera declarada, Julia lo va a aceptar, pero ya nos dice acá, operaciones aritméticas con un método. ¿Por qué? Porque está asociado esta función a un conjunto de tipos de datos o a una tupla de tipo de datos. En el siguiente le digo, declaro, operaciones aritméticas ahora tiene dos métodos. ¿Por qué? Porque también te va a aceptar otra tupla de tipo de datos, ya sea en este caso entero y entero, flotante, flotante. Si va a ser entero y entero, el resultado va a ser una suma. Si va a ser flotante, flotante, el resultado va a ser una resta. Pero ¿qué pasa si yo le digo va a ser uno entero y el otro flotante? Cuando estos dos valores ingresen, me va a devolver la multiplicación, que sería entero y flotante. Y observen que acá me ha declarado tres métodos. Entonces, por cada tupla de tipo de datos que vayamos dictando o agregando a estas funciones, Julia lo va a entender. No es necesario hacer otra anotación, simplemente lo va a tener como métodos. La función está asociada a un método, la otra función va a estar asociada a otro segundo método,
y la siguiente va a ser igual asociada a otro método. Yo lo ejecuto y ya he cambiado la tupla de tipos de datos en los parámetros, y lo que nos va a decir si el primer parámetro va a ser flotante y el segundo va a ser entero, entonces el resultado me va a dar una división. ¿Cuántas veces hemos declarado la función? Simplemente es una función. Lo que está variando es la tupla de los parámetros en sus tipos de datos. Y en función a esos tipos de datos, lo que nos está volviendo es una respuesta en función al tipo de dato, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es una función con 4 métodos. A todo este concepto se le conoce como despacho múltiple. Eso es el despacho múltiple en Julia. Así se lo realiza. Ahora, ¿cómo podemos ver que una función cuántos métodos tiene una función? Simplemente utilizamos la palabra reservada métodos y entre paréntesis nuestra función que queramos saber. Ejecutamos y acá nos dice la operaciones aritméticas tiene 4 métodos. Aquí está, cuatro métodos. ¿Cuáles son? A y B, flotante, flotante. Después vamos a ver A y B, entero, flotante. A y B, flotante, flotante. Acá disculpen, era flotante, entero. Y A y B, entero y entero. Entonces esa es la forma en la cual nosotros podemos saber cuántos métodos tiene una determinada función. Si nosotros acá vamos a hacer el ejemplo con el símbolo de adición y le pregunto cuántos métodos tiene el símbolo de adición, en Julia nos va a salir la operación suma. Van a ver que puede hacer varios resultados, nos puede dar dependiendo del tipo de dato. Se dice una suma puede ser un booleano con un complejo, puede ser un booleano con un booleano. Entonces tiene 198 métodos esta función de suma. Entonces con esto nosotros nos ayuda o podemos determinar qué métodos tiene una determinada función en Julia. Ese es el concepto de despacho múltiple. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ok, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar algunos conceptos que hemos ido realizando en el transcurso de la clase. Por ejemplo, vamos a declarar lo que en otros lenguajes de programación se los conoce como clases. Vamos a declarar una persona. Esta persona va a tener un nombre, va a tener una edad y va a tener una materia de estudio. Ambos atributos van a ser declarados de manera de que sean la entrada, el valor de esta entrada sea texto. El nombre tiene que ser texto, la edad tiene que ser texto, la edad tiene que ser un número entero y el estudio tiene que ser un texto. Entonces, el resultado, a esto, la anterior clase lo vimos, se hizo una estructura o composición de tipos en Julia. Pero a todo esto lo entiéndanlo en este caso como una clase. Entonces, simplemente una clase que va a tener atributos nombre, edad y estudio. Entonces, si nosotros a una clase, ahora al declarar esto nosotros en nuestra clase, entiendan lo que en Julia también se lo denomina como tipo, ya estamos declarando como nuestro propio tipo de dato, la cual nuestra variable X o nuestro atributo X tiene que tener al menos algunos de los atributos de nuestra clase persona. Por ejemplo, yo voy a decir una función saludar. ¿Por qué le digo una función? Porque simplemente estoy utilizando la notación de lo primero que vimos en la clase, que es la notación en una simple línea. Entonces, cuando vamos a decir la función saludar, entonces le decimos igual acá concatenación de cadenas, vamos a decir de X, que en este caso va a ser persona, tienes que extraerme el nombre. Y el resultado simplemente va a ser, hola, mi nombre es lo que declaremos. Por ejemplo, vamos a ver bien rapidito. Voy a decir persona. Persona tiene que tener 3 atributos. Nombre, voy a colocar Ana. Después, ¿qué tiene que tener el segundo? Edad, vamos a colocar 18. Y tiene que tener un estudio que tiene que ser de texto, o sea, matemáticas.
Entonces, acá ya hemos declarado nuestro tipo de dato, nuestra clase persona, que va a ser persona Ana, nombre Ana, edad 18, estudio matemáticas. Si esto lo vamos a instanciar o lo vamos a guardar en una variable, por ejemplo, vamos a decir persona 1, entonces todos los atributos ya están almacenados en esta variable persona. Si yo digo persona 1 y después hago la sintaxis de punto, entonces en Julia ya nos va a decir, como has hecho esta notación de punto, ¿qué quieres tener de la persona? ¿Quieres tener su edad? ¿Quieres tener su estudio? ¿O quieres tener su nombre? Para aquellas personas que vienen de otros lenguajes de programación, esta notación del punto ya lo van a ir entendiendo. Entonces yo quiero, de persona, quiero el nombre. Se ejecuto y me dice el nombre, que sería Ana. Punto. Quiero la edad. Ejecuto y me dice 18. Entonces yo quiero de persona 1, quiero saber el otro que era estudio. Ejecuto y me dice matemáticas. Entonces, con esta anotación, lo único que estamos haciendo ahora es crear una función. Cuando esta función está asociada a un tipo de dato, no se olviden que se le denomina método, que es lo mismo que veíamos acá, porque estaba asociado a un tipo de dato. En este caso está asociado a un tipo de dato que va a ser persona. Entonces, lo que decimos, saludar, y vamos a decir, en este caso sería persona 1, ejecutamos y dice, hola, mi nombre es Ana. ¿Por qué no le declaro el punto? Porque acá en la función ya estamos llamando, es decir, que necesariamente, como va a venir de esta clase persona, necesariamente tiene que tener el atributo nombre. Entonces la función simplemente me dice, hola, mi nombre es Ana. Vamos a declarar ahora, vamos a hacer otra función en la cual otro método, disculpen, en la cual igual va a tener la clase persona, pero en este caso me va a devolver la carrera que estudio es punto, me va a decir, en este caso, si seguimos con el ejemplo de Ana, va a ser la carrera que estudio es matemáticas, porque le estoy diciendo que agarre estudio, y mi edad es, en este caso va a ser 18, porque le estamos diciendo edad. Entonces, vamos a hacer las instancias, como estábamos haciendo anteriormente, decía persona 1, yo voy a declarar Ana, va a tener 20 años y va a estudiar matemáticas. Persona 2 va a ser Guillermo, va a tener 22 y va a estudiar filosofía. Si yo le llamo a la función carrera persona 1, lo que me va a devolver es de este método, ¿no? Entonces, la carrera que estudio es matemáticas y mi edad es 20. Aquí falta años. Entonces, mi edad es 20. Y lo que acá, si nosotros utilizamos otro de la función, el método carrera, entonces lo que nos está diciendo de la persona 2, la carrera que estudio es filosofía y mi edad es 22. Entonces, acá tal vez la única diferencia que ven, bueno, la sintaxis es esta barra invertida, esta diagonal de la división invertida, seguido de n, que simplemente es un salto de línea dentro de una cadena. Es por eso que acá lo ven de esta forma, porque esta notación es la que hace el salto de línea. Si yo le quito, todo va a ser lineal. ¿Ven? Entonces, todo lo ve como una línea, pero esta notación de esta división invertida, si queremos entenderlo así, seguido la letra n, es lo que hace es un salto de línea en nuestra salida del texto. Entonces, esto sería nuestro ejemplo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien importante que esta parte lo entiendan, porque prácticamente aquí ya estamos viendo algo de programación orientada a objetos, o cómo se realiza esto de programación orientada a objetos en Julia. No se olviden que esto es una clase. ¿Cómo se declara una clase en Julia? Sería de la siguiente forma, dentro de una estructura. ¿Cómo declaramos un método? Que simplemente es una función asociada a un tipo de dato. ¿Cómo hacemos una instancia? Que simplemente es una variable, es almacenar en una variable algún método que nosotros hayamos declarado o hayamos realizado. Entonces, si nosotros sabemos instancia, sabemos métodos y sabemos clases, entonces prácticamente ya podemos hacer, nuestra programación ya puede ser más fluida dentro de Julia. ¿Tienen alguna duda o pregunta?
Ok, bueno, si no hay dudas y preguntas, yo les agradezco por su tiempo, les agradezco infinitamente por su tiempo. Vamos a reemplazar lo que realmente es algo diferenciado en Julia, no se olviden, vamos a hacer un pequeño repaso, bien rápido. Lo primero que hemos visto es cómo declarar una función, puede ser en bloque o puede ser en línea. ¿Cómo hacemos una interpolación de cadenas? Simplemente el texto, siempre el símbolo de dólar entre paréntesis y el parámetro que vayamos ingresando. ¿Cómo hacemos el retorno de del valor de una función? Si tenemos varias operaciones dentro de una función, entonces lo que podemos hacer es simplemente declarar la palabra retorno y nos va a devolver la línea que deseemos. Esto es bien importante, definir la variable local y definir la variable global. Después, ¿cómo hacemos operaciones entre listas, los broadcasts? Es bien importante acá que entiendan igual la función de LED, que todo se va a ejecutar dentro del entorno, dentro del bloque. Si todo lo que vayamos realizando dentro del LED se va a quedar ahí. Después hemos visto un poco de tuberías. Prácticamente es lo que vamos a hacer. Esto es muy importante cuando ya vayan a utilizar data frames. Nosotros hacemos una operación a cada vector y al resultado de ese vector queremos que sume, y de ese resultado podemos querer hacer que sea otra función que nosotros hayamos declarado, entonces podemos utilizar tuberías. Prácticamente yo en lo personal yo lo utilizo mucho en lo laboral, las tuberías. Entonces simplemente es el resultado de una función va a ser el input para otra función. Composición de funciones, que es la notación, pero el concepto es prácticamente muy similar a un pipeline. Cómo declarar una función en Beijing, que simplemente todos los valores que declaramos dentro de Beijing van a ser como de forma global, es decir, cualquier resultado lo va a reconocer fuera de Beijing, cualquier operación que se realice dentro de este bloque, a diferencia de LED. Currying, que es un poquito más complejo, pero es para que puedan ver que sí se puede realizar en Julia, algo de currying. En argumentos de una función, es decir, cómo sabemos cuántos argumentos va a tener un determinado parámetro y lo va a ir distribuyendo. Y esto es muy importante para mí que sepan el despacho múltiple. El despacho múltiple es una característica de Julia. Es más, cuando nosotros vemos en el lenguaje en el sitio oficial de Julia te va a decir que está orientado a la ciencia y que es despacho múltiple. No te va a decir en ningún momento que es de programación orientada a objetos, ni funcional, no te lo va a decir, si va a decir es multiparadigma, pero siempre se va a ir al lado del despacho múltiple. Y el despacho múltiple simplemente es una función asociada a n tupla de datos. Y esta es una característica principal en Julia. Y lo último que vimos es cómo, esto es asociado al anterior curso que realizamos, utilizando los tipos de datos en Julia, cómo nos creamos nuestros propios conjuntos de tipos de datos. Podemos crear una clase, a esa clase le agregamos métodos, que serían funciones asociadas a un tipo de dato, hacemos las instancias y ya podemos tener cualquier otra operación. Bueno, ¿qué nos sigue para la siguiente clase? Pues vamos a ver funciones anónimas y funciones lambda. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la diferencia entre una función lambda o cuáles son las ventajas? Un poquito que les explico qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver operaciones map, reduce, filter y funciones anónimas. Muy importante que sepamos esto en Julia y cuál es el resultado, a diferencia de ser un bucle o un iterador, un for. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta ya para terminar la clase? Ningún estimado Ronald, de mi parte. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por su interés, y yo voy a ir subiendo, a ver si se animan a hacer algún ejercicio. Yo voy a ir subiendo, hasta acá terminamos el video.